Buenas noches a todos y todas. Hoy ya nos toca nuestra sexta sesión en vivo. Esta vez, bueno, vamos a tener las preguntas al final, las pueden plantear dentro del foro o dentro de los espacios que existen en la propia plataforma, por si han quedado dudas, si tienen comentarios, porque esto está quedando pregrabado en este momento, ya que las semanas que vienen, ¿no? Yo no voy a poder estar en el horario acordado con ustedes y para cumplir con nuestros propósitos. Entonces, dejamos esta clase lista para que la puedan revisar, para que puedan ingresar en los tiempos que tengan a escucharla y pueda guiar también sus lecturas, pueda guiar un poco la propia dinámica que estamos teniendo en los foros, ¿no? En este último tiempo, en las clases anteriores, en nuestro compartir temas de diálogo, temas de conversación, ¿no? Y también en lo que yo intento hacer, que es darle cierta guía conceptual, hemos estado viendo de qué se tratan las teorías críticas, en qué medida los feminismos entran a apoyar la idea de la teoría crítica, ¿no? Justamente tratando de cambiar formas de pensamiento científico, formas de análisis social que estaban como que prefiguradas o conceptualizadas desde una noción casi basada en la prueba, basada en la objetividad, cuando en sí las ciencias sociales, porque trabajan con personas, con seres humanos, no pueden objetivizarse de la misma forma que una ciencia exacta, ¿no? Y también necesita hablar de una diversidad de sujetos dentro de los estudios sociales, que es algo que el feminismo insistió para mostrar, al analizar las problemáticas de poder, cómo ese poder no se lo puede entender en la teoría política de una única forma, ¿no? Sino que hay varias maneras de entenderlo, distintas maneras de evidenciar si es un poder jerárquico, si es más horizontal, en qué medida entrar a ocupar espacios de poder puede transformar también la propia realidad social y apuntar a eso que las teorías críticas llaman emancipación. Veíamos que en los años 70, cuando analizamos las lógicas del feminismo radical, sobre todo quienes teorizaban en esta línea, trataron de trabajar con la construcción de sus propios conceptos, que sean marcos de referencia interpretativa, ¿no? Para mostrar que las lógicas de poder como dominio tenían pues un elemento clave que prefigura esas relaciones de poder, y es así que estas teóricas acuñaron el concepto de patriarcado, ¿no? Y afincaron el pensamiento feminista en el análisis del poder como dominio, del poder como opresión, que incluso hoy en día lo estamos analizando y van más allá de lo que vendría a ser el trabajo en los conceptos que planteaba el liberalismo clásico, ¿no? Referidos a igualdad. Habíamos visto con el concepto del feminismo de la diferencia, con el feminismo negro, también que más allá de hablar de una igualdad en términos de derechos, era importante trabajar el concepto de libertad, que las primeras pensadoras feministas que articulaban ya su pensamiento desde una lógica escrita, desde una lógica política, no habían tomado en cuenta, ¿no? Y es introducir esta idea de la diversidad, de la autonomía, lo que se trabajó con estos otros feminismos, inclusive con la temática del ecofeminismo, ¿no? Por eso es que es importante empezar a analizar qué otros elementos pueden servir a la teoría política feminista, que son de fondo, para generar una discusión respecto a cómo se puede evidenciar en la propia práctica esa idea de construcción de roles como construcción cultural esencialista, que sitúa lo femenino en el campo de lo natural, de lo domesticable, y sitúa por otro lado lo masculino en el campo de la toma de decisiones, de la producción política, del espacio público, ¿no? Esa dicotomía público-privado tan marcada por la idea de que lo femenino tiene un rol específico de domesticidad y lo masculino un rol específico de protagonismo político, ¿no? Ese esencialismo habíamos visto con el ecofeminismo, que también es posible trabajarlo desde dos vetas, ¿no? Una que sea la denuncia de que no se puede pues prefigurar a un sujeto asignándole estas condiciones desde afuera, desde la posición de un sujeto de poder, de dominio, que le da estas condiciones, lo define desde afuera y le quitaría el empoderamiento de autodefinirse, pero que también es posible trabajar ese esencialismo mostrando que existen
formas de articulación de las propias mujeres en temáticas que son de su especialidad por estar en el campo privado, por estar en el campo de la economía del cuidado, que también pueden subvertirse y trabajarse como formas de resistencia, ¿no? Entonces, aquí es importante darnos cuenta que la idea de teorizar el patriarcado ha también abierto la posibilidad de trabajar la temática de cómo se constituyen los sujetos, ¿no? En base a un elemento de identificación. En el caso del trabajo de cuál sería la opresión de las mujeres, o sea, las causas de esa opresión, usualmente los feminismos radical, los feminismos de la diferencia, han enfatizado la temática de la sexualidad biológica, ¿no? Como un elemento alrededor del cual se ha creado la diferencia no como tal, o sea, no como una opción de diversidad en propuestas, sino más bien como una condición de desigualdad. Esa sexualidad biológica que define qué es un hombre, qué es una mujer desde la biología, ¿no? Ha empezado a trabajar también esta idea de roles, ¿no? Cómo se puede representar lo típicamente masculino, cómo se puede representar lo universalmente femenino, ¿no? Y en esa representatividad de lo femenino como lo otro prescindible, como lo otro no importante, como lo otro invisible, al trabajar la lógica del contrato sexual que veíamos con Carol Pateman en una de nuestras clases iniciales, vemos que la idea de patriarcado no solamente entraña la existencia de un sistema de opresión donde se definen estos roles y se justifica por qué la dominación masculina es necesaria, sino también un conjunto de pactos horizontales, ¿no? Que van definiendo entre los distintos sujetos hombres, ¿no? Que pueden ser de distintas clases sociales, que pueden venir de distintas etnias, que pueden proceder de distintas razas, etcétera, y tener un tipo de opresión basada en esa subcondición identitaria, pero que al momento de establecer también formas jerárquicas de relacionamiento en su propio entorno, pueden utilizar la idea de negativizar la sexualidad biológica para establecer mecanismos, ¿no? De explotación de ese trabajo doméstico invisible, explotación de esa sexualidad, explotación de esa economía del cuidado a la que no se le presta atención ni reconocimiento, ¿no? Entonces veíamos con varias de las corrientes cómo definir al patriarcado, ¿no? Y vemos que dentro de las corrientes históricas del feminismo, una forma pues más clásica, ¿no? De definir el patriarcado ha sido la que nos proponía un poco Kate Millett, pero también otras feministas que han trabajado la línea histórica, y es que se señalaba que el patriarcado es una manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños y niñas también de la familia, ¿no? Y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general, ¿no? Habíamos visto con Carol Pateman que había una noción de patriarcado premoderno, un patriarcado moderno. El premoderno usualmente se situaba en esa lógica del padre de familia como referente, que extrapolaba esta relación de dominio vertical a otras formas de relacionamiento a las que generaban sujeción de las mujeres, como el matrimonio, ¿no? Y la reproducción o imitación del modelo de esa jerarquía a través de la educación y su manifestación, ¿no? Que era dada también de manera vertical a hijos e hijas, ¿no? Nuevamente, en esa misma línea de establecer, pues, con Gerda Lerner, que es una manifestación e institucionalización del dominio, ella señalaba que es una de las formas de dominio más claras y persistentes en el tiempo, porque hizo un análisis histórico de las formas patriarcales en distintas culturas y las situó con miles de años de anticipación, ¿no? Como ya una forma de generar ese dominio masculino. Habíamos visto con Pateman, como decía, que había un patriarcado premoderno, uno moderno, uno contemporáneo, y por ser contemporáneo y por tener tantos años de duración, se lo veía más como una problemática universal y muy longeva, ¿no? Como un hábito mental, como una forma de vida estructural, y que involucra pues un complejo entramado de aspectos ideológicos que muestran esa inferioridad de lo femenino, que mezcla también temáticas sociológicas, económicas, educacionales, psicológicas y antropológicas, ¿no? Es como que todas las ciencias sociales tradicionales de la academia establecían elementos de objetividad que trataban de situar a estos conocimientos, estos puntos de vista, estos saberes femeninos como aquello que es descartable, ¿no? Y
Por eso las teóricas radicales decían que cualquier punto de partida para un cambio social radical es el que pueda sacar la idea de sometimiento de mujeres y jóvenes en un esquema adultocéntrico, ¿no? Para ir transformando o recuperando una identidad empoderada, una identidad que vaya transformando esas nociones o desafíe esos roles que las encasillan a mujeres y a jóvenes como sujetos que no tienen capacidad de acción, lo que se llama en el feminismo capacidad de agencia, ¿no? Entonces, uno de los conceptos más importantes del patriarcado y que se vincula ya aquí con la idea de género es el que ha propuesto una teórica española que se llama Cristina Molina, ¿no? Para ella, el patriarcado sobre todo es un poder, ¿no? Y es un poder de asignar espacios, no solo en su aspecto práctico, colocando a mujeres en lugares de sumisión, es decir, que este espacio privado y público en esa división nos muestra cierta valoración de cada uno y la correspondencia con cada uno de los sexos en el trabajo en estos espacios, ¿no? Entonces, esa asignación de espacio a las mujeres dentro del ámbito de lo privado nos estaría hablando de un ámbito de sumisión, ¿no? Sino que también, además de esa asignación de espacios, aparece un aspecto simbólico, es decir, el poder de nombrar esos espacios como inferiores, de establecer la diferencia entre lo que es este espacio y lo que no es, ¿no? Y de establecer como diferencia y referencia este centro masculino, ¿no? El sujeto y el dueño del lenguaje, en este caso, sería masculino. Por eso el patriarcado es un poder no solo de decir que existe una división de espacios dicotómica, público-privado, sino que también existe una posibilidad de un sujeto privilegiado de nombrar y valorar esos espacios, ¿no? De decir en qué medida esos espacios son más o menos cercanos a lo que desde este centro de poder se establece como normal, ¿no? Como norma o como lo válido. Por eso es que dentro de las teorías políticas feministas y sobre todo aquellas que van a trabajar lo que se llama epistemología, es decir, una teoría de conocimiento, vamos a ver que lo que más se desafía en cada una de las disciplinas es el uso instrumental del concepto de neutralidad, ¿no? Las ciencias y las teorías se basaban, cuando analizamos lo que eran las teorías críticas, en esta idea de lo neutro. Era tratar de decir que para que una ciencia y una teoría sea válida, su construcción debía responder a una forma de distanciamiento entre quien observa y lo que es observado, ¿no? Y esa neutralidad o esa objetividad del investigador, del científico, del elaborador de teorías, sería lo que nos estaría mostrando casi una radiografía, ¿no? O nos estaría mostrando un panorama de la realidad lo más cercana posible a esta realidad en sus formas y dinámicas de funcionamiento, ¿no? Ese es el punto de vista o premisa de la que partían las ciencias sociales y sobre todo el positivismo como forma o metodología de abordaje de la realidad, ¿no? Sin embargo, ya las teóricas feministas en cada uno de los campos empezaron a hacer un examen de estas prácticas científicas, ¿no? Pero también de las prácticas políticas y económicas y se dieron cuenta que en estas ciencias, en efecto, los discursos no estaban respondiendo a una neutralidad, ¿no? Sino más bien lo que iban evidenciando es la ausencia de un punto de vista femenino en esos espacios públicos, ¿no? El ocultar qué pasaba con los colectivos de mujeres en estas prácticas políticas y económicas, qué aportes daban, qué formas de vulneración de derechos sufrían o qué formas de empoderamiento iban encontrando, ¿no? Entonces, aunque se señalaba que estos espacios son construidos de manera neutra, sí se evidencia la existencia de prácticas sociales que son excluyentes, restringidas, ¿no? Y que son otras para las mujeres, ¿no? Y que usualmente definen algunas perspectivas como relevantes y algunas como no tanto, ¿no? Si nos ponemos a pensar un poco en la lógica de lo que es la construcción de políticas públicas, ¿no? Antes de la inclusión de este elemento o de esta crítica feminista que decía, esta política pública no está elaborada para sujetos reales, no da soluciones reales a problemas reales, realmente humanos, ¿no? Y falta considerar puntos de vista de otras diversidades, cuando ellas planteaban que esto sucedía dentro de la política pública, vemos pues que hay, como en las propias agendas políticas, una priorización de elementos vinculados a desarrollo, a progreso, muchas de las cuales tienen una miopía respecto a qué pasa o a quiénes afecta esa forma de desarrollo,
si las afecta de forma negativa, qué problemáticas específicas referidas quizá a derechos humanos merman más, ¿no?, la vida cotidiana de las mujeres, como es la temática de la violencia en razón de género, cuáles necesitan ser pues puestas en relieve y necesitan una respuesta inmediata y urgente. Vemos entonces que no existe una neutralidad en la elaboración de esas políticas públicas y por eso había que visibilizar y evidenciar que esta política pública, que estos discursos sociales, económicos, tienen esa miopía, ¿no? Entonces empiezan a pensar estas teóricas feministas que ya se ha descrito el sistema de opresión y se le ha dado un nombre, que es el patriarcado. Se necesita una herramienta analítica que permita mostrar estas diferencias de trato, esta desigualdad en la forma de encarar las problemáticas de las mujeres en sus diversidades dentro de estos espacios de respuesta que el Estado debería tener, ¿no? Entonces, usualmente no se piensa, ¿no?, que en esa dicotomía público-privado, ¿no?, al definir qué es lo público, presupones al otro como sujeto a lo público, es decir, como señalar que dentro de ese campo de lo público lo que se prioriza como único, como urgente, de por sí va a resolver aquello que sucede en lo privado, lo va a equilibrar cuando no era así, ¿no? Entonces la privacidad usualmente se la va a ver como el campo en donde la esfera de lo moral, lo religioso, lo íntimo, lo familiar, se va a llevar a cabo, ¿no?, pero va a carecer de relevancia el tema de la justicia, ¿no? Y habíamos visto ya con los feminismos liberales y el resto de feminismos que apoyan la temática de derechos humanos, que también es necesario trabajar una lógica de justicia en este espacio privado, y por eso que lo personal era político, ¿no?, y había que llevarlo al campo de la esfera de la política pública. ¿Cómo evidenciar entonces que existe esa falencia? Y es ahí que se empieza a trabajar la categoría de género, ¿no? Es una categoría que sobre todo va a salir de, bueno, el género lo definen unos teóricos vinculados a la temática médica, a la temática pues científica, y ellos señalaban pues que hay pues una división, ¿no?, entre aquello que se establece como femenino y aquello que se establece como masculino, siempre desde una lógica binaria, que es el pilar del patriarcado, ¿no?, esa separación tajante, ¿no? ¿Quién está en qué esfera? ¿En la pública, en la privada? ¿Quién está más cercano a un modelo civilizatorio, ¿no?, cultural, que es lo que estaría haciendo lo masculino, y quién está más cercano a una esfera de la naturaleza por su propia condición biológica reproductora de la vida, como son las mujeres, ¿no? Entonces aquí este binarismo o esta ciencia médica que establece el género como esa división tajante entre lo femenino y lo masculino, va a señalar que se presupone la existencia de solamente dos sexos biológicos, ¿no? Y esos dos sexos biológicos que existen como normalidad, pese a que pueden existir niños y niñas que puedan nacer, ¿no?, dentro de la sexualidad, ¿no?, teniendo ambos aparatos genitales, ¿no?, que son condiciones que se dan dentro de la propia vida cotidiana, ¿no? No son, ellos lo establecen dentro del campo de la normalidad, ¿no?, de la excepcionalidad. Y solamente quieren situar la normalidad expresada en esos dos sexos. Solo hay dos formas de expresar la vivencia de esos dos sexos, ¿no?, desde una lógica de lo femenino y de lo masculino. Entonces aquí ese debate para saber cómo es que se los define, ¿no?, cómo es que se les atribuye condiciones preestablecidas desde la propia ciencia, quiénes son quienes establecen qué es femenino y qué es masculino, permite mostrar que hay un debate sobre la exclusión, ¿no?, que van señalando que el género va a ser la operación que se utilice justamente para definir uno de estos sexos como lo prescindible, ¿no? Y es por eso que las teóricas feministas van a encajar su reflexión sobre la inclusión mostrando qué es el género para ellas, ¿no? Entonces, el género va a ser una categoría que desarrolla el pensamiento feminista para explorar qué es lo que cuenta para ser definido y valorado como hombre y qué cuenta para ser definido y valorado como mujer, ¿no? Entonces, el género va a ser una herramienta que se necesita utilizar primero para interpelar determinismos, ¿no? Justamente eso de qué se valora como hombre hegemónicamente y qué se valora como mujer hegemónicamente, ¿no? Por un lado, va a ser un elemento que interpela determinismos, pero también va a ser un elemento que genera un análisis relacional. Este último punto es interesante trabajarlo acá a la luz de lo que justamente las afiliadas de la coordinadora
las activistas feministas y todo lo que ha sido el discurso de trabajo en perspectiva de género en el país, ha dejado, ¿no?, como marco histórico, como marco referencial práctico en Bolivia. Es muy común identificar la noción de género con algo que usualmente se atribuye solo a las mujeres. Hablar de género era equivalente a hablar de mujeres, cuando en realidad el género como herramienta analítica lo que nos permite es hacer una investigación de cómo se relacionan los hombres y mujeres, es decir, cómo se relacionan desde una lógica de poder, ¿no? Entonces, haber limitado el género al estudio de las mujeres, ¿no?, sin ver ese esquema relacional también entre formas de masculinidad y formas de feminidad, entre establecimiento pues de una en desmedro de la otra, ha generado de alguna manera una limitación al trabajo con género que es necesario subvertir ahora, ¿no?, para trabajarlo más profundamente, sobre todo cuando nos enmarcamos en la lógica que este curso está pretendiendo posicionar, que es establecer un análisis de las teorías políticas feministas a partir del concepto de poder, ¿no? Desde la lógica de determinismos, ¿no?, cuando se interpela a los mismos, vamos a ver pues que las teóricas que van a trabajar el género como una categoría analítica van a señalar que este género se construye en función, primero, un elemento clave que es el sexo, ¿no? Y es importante definir el sexo como un hecho biológico, ¿no? Para las feministas, sí, el sexo es un hecho biológico, un estatus fijado genéticamente, ¿no?, que te va a definir como hombre o mujer según cómo estás conformado biológicamente, ¿no? Entonces, el sexo, hablar de sexo es hablar del hecho biológico en sí. Pero ese hecho biológico no es que te predefine con determinadas condiciones sociales o con determinadas potencialidades o atributos sociales. No es que porque nazcas mujer vas a tener menores atribuciones de fuerza, ¿no? No es porque nazcas mujer es que vas a tener menores capacidades de desarrollar un tipo de pensamiento o de utilizar el razonamiento como una forma de comunicación, o vas a tener más aptitudes de lenguaje que te sitúen en una esfera específica de desarrollo de tu propio potencial, mientras que no tendrás cierto razonamiento matemático, por decirlo de alguna forma, que te sitúe lejos de la temática económica, ¿no? El hecho biológico en sí no define tus condiciones y potencialidades, ¿no? Y ese hecho biológico también se lo va a ir como que trabajando, no solamente a partir de los feminismos, sino también a partir de otras reivindicaciones, ¿no? Reivindicaciones que por ahí tienen que ver con la lógica de la exclusión o de la desigualdad, vinculadas a la perspectividad de un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen discapacidades van a utilizar esta discursividad señalando que pueden tener como hecho biológico una limitación, ¿no?, dentro de su propio cuerpo por esta discapacidad, pero eso no prefigura quiénes son socialmente, ¿no? Pueden tener la potencialidad de desarrollarse en distintos otros espacios que quizá lo que les fija una naturaleza con discapacidad en un ámbito no limita el desarrollo de otros ámbitos, ¿no? Entonces, esas son formas de apropiarse de una reivindicación que de alguna forma se vinculan, ¿no?, con estas otras reivindicaciones de necesidad de establecer diferencias, exclusiones y discriminaciones en función a una temática biológica, ¿no? Entonces, utilizar el hecho biológico como una forma de discriminación ha sido clave dentro de un sistema patriarcal y también dentro de un sistema capitalista que trabajaba esta perfectibilidad de los cuerpos, ¿no? Qué cuerpos estaban prefigurados para ser explotados y qué cuerpos eran descartables para producir mercancía, producir mercado, producir consumo en estas lógicas que se ven, ¿no?, que están estableciendo el empoderamiento de un mercado, mejor dicho, el posicionamiento de un mercado como la única posibilidad de relacionamiento. Eso lo hemos visto en las clases pasadas también al trabajar la cuestión de la violencia, la cuestión del ecofeminismo, la cuestión de cómo se trabaja ahora la globalización como ese estado de socialización de un modelo de mercado en el que los seres humanos son en sí lo que se consume, ¿no?, ya no lo que produce una mercancía. Entonces, trabajar la idea de separar lo que es sexo de género ha sido un primer paso para señalar que el hecho biológico se lo ha tratado de trabajar como un determinismo, ¿no?
¿Y cómo se lo construía? Justamente diciendo que ese hecho biológico coloca a un sujeto más cercano al mundo de lo dominable, de la naturaleza, que es lo conquistable, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres tendrían en sí ese potencial, ¿no?, de reproducción de la vida que la sitúa más dentro del campo de lo que es, pues, la lógica natural, ¿no? La lógica de las hembras reproductoras y no así de las sujetas mujeres, ¿no?, que generan una transformación social también. Y el género se lo va, pues, a establecer o se lo va a definir como el conjunto de características que se le atribuye al hecho de ser hombre o ser mujer desde la definición de lo masculino y lo femenino, ¿no? Como patrones propios de comportamiento, de ejercicio de sexualidad, de intereses y de capacidades, ¿no? Por eso es importante, también es un tema muy recurrente que lo vemos en muchos, inclusive, ¿no?, en campos de investigación científica, en estudios, en la propia producción de estadísticas, ¿no? Cuando hablamos de sexo, necesitamos hablar de hombre y mujer. No se habla de género al establecer, o sea, la diferencia hombre-mujer no se refiere al género, se refiere al sexo. Y la lógica relacional entre esto masculino y femenino se refiere al género. Entonces, por eso cuando hablamos de cifras, no podemos decir que están desagregadas por género, porque estas cifras más bien están desagregadas por sexo, para ver qué pasa con hombres en términos de cifras, cuántos hombres sufren, por decir, violencia doméstica intrafamiliar, cuántas mujeres sufren esa violencia, entonces son datos desagregados por sexo. La idea de género nos tendría que explicar cuál es el relacionamiento quizá de las víctimas mujeres con quienes están ejerciendo esta violencia, ¿no? Entonces el género nos explicaría esa relación, trataría de indagar la problemática de fondo, no nos estaría dando más que, como el sexo, los números al respecto, ¿no? Por eso hay que tener cuidado al hacer esta distinción entre sexo y género, ¿no? Una habla de justamente la sexualidad biológica, el hecho biológico en sí, y la otra nos habla de la definición cultural constructivista de qué es masculino y qué es femenino, ese constructo social, ¿no? Por eso se ha dicho mucho que el género es una categoría construida, ¿no? El sexo se dice que es inalterable, ¿no?, que existe efectivamente esa diferencia sexual, pero esa diferencia sexual no limita los roles, ¿no? Ya les ponía estos ejemplos referidos a la fuerza, ¿no? De hecho, cuando se trabajan estas incoherencias, y lo veíamos en el feminismo negro y en la idea de que ahí se sufre pues una doble discriminación que implica la discriminación a las mujeres negras y la como que representación de las mujeres negras en su sexualidad como sujetas aptas para ser violadas, ¿no?, que es lo que establecían los propios patrones y esclavistas. Veíamos que a estas mujeres negras se las establecía o se las definía como mujeres fuertes, a diferencia de las mujeres blancas, cuya mano de obra era explotable en los campos de algodón, de azúcar, etcétera, porque ya se las establecía como mujeres con mano de obra fuerte que se podían explotar en esa línea, pero también se las establecía como mujeres ubicadas dentro del campo casi de las bestias, ¿no? Se decía, son bestias de carga, son mano de obra de fuerza, pero también son sexualmente explotables, ¿no? Son más vistas como hembras que como mujeres, más en la lógica animalista, ¿no? Entonces ahí esa categoría constructivista nos muestra que no siempre en la historia del patriarcado se ha definido lo femenino como aquello exento de fuerza, ¿no?, carente de fuerza física, sino que hay claros ejemplos que muestran que se ha querido tipificar a mujeres dentro del campo del ejercicio de esa fuerza, ¿no?, sin hacer esta división, ¿no?, o ese esencialismo de definir lo femenino como lo no fuerte o lo vulnerable, ¿no? Sin embargo, también es importante darnos cuenta en esta lógica de cruzar reivindicaciones que inclusive actualmente, sobre todo si leen a una teórica que se llamaba Beatriz Preciado, ahora también se llama Paul Preciado, ¿no? Esta teórica trabajó sobre su propia corporalidad diciendo que también la idea de sexualidad, ¿no?, puede ser puesta, el sexo biológico, el hecho en sí puede ser puesto en duda para establecer en qué medida tú puedes, cómo tu sexualidad podría estar definiéndote en estos roles, ¿no? Entonces ella ha hecho un experimento con su propia persona, que es inyectarse hormonas masculinas, para mostrar en qué medida, y lo relata dentro de un texto, ¿no?, en qué medida ella, mientras hace este experimento,
realmente puede decir desde lo vivido en primera persona si este cambio hormonal le está generando comportamientos más definidos desde este constructo social como masculinos, o en esencia su propia identidad no está cambiando por este cambio hormonal, ¿no? Entonces, dentro de estas categorías constructivistas hay estos ejemplos que ponen en duda esa inalterabilidad de lo masculino y lo femenino vinculado a esta sexualidad, ¿no? Por eso es que las feministas van a decir, el sexo no es pertinente, o sea, no es una categoría que necesitemos poner en duda, ¿no? O algo que condicione nuestra participación en la vida pública, ¿no? Lo que sí vemos es que el sexo se ha utilizado como un condicionamiento y un justificativo de poder para hacer sociables estos roles y volver los roles aceptables, ¿no? Ya sean inferiores o normales, ¿no? Para socializar una idea de mujer y hombre universales, ¿no? Que eso va a ser lo que se defina como lo normal. Entonces, una mujer que por ahí no quiera, en las épocas, ¿no? Vemos los años 20 y demás, las mujeres que no querían ponerse vestido o que por ahí no querían llevar el cabello corto, no querían tener una forma de socialización mucho que las presente como obedientes, ¿no? Como dóciles, eran puestas en duda, ¿no? Se decían, están dentro del campo de lo anormal. E inclusive ese campo de lo anormal se establecía también limitando su expresividad sexual, ¿no? No solamente de estas mujeres, sino también de los hombres, y eso fue mucho más palpable cuando vemos que en los siglos pasados pues había una idea de un hombre universal con una masculinidad hegemónica, que debía tener determinados comportamientos, y si no se acercaba a estos comportamientos, era puesto en duda y era tratado como anormalidad. De ahí vemos que la homosexualidad muchas veces se la trataba desde el campo psiquiátrico y desde el campo médico y desde el campo de la reclusión, ¿no? Michel Foucault tiene muchos estudios que hablan de esta reclusión de la homosexualidad como lo no normal, lo que vendría a estar desafiando o poniendo en duda para un sistema hegemónico de poder de lo que es un hombre universal, ¿no? Presentado como eso masculino hegemónico, como un hombre que ejerce fuerza, ejerce violencia, para un contexto político que se está basando en un establecimiento de la política como una dualidad binaria, ¿no? De lo que domina, del enemigo y el amigo, ¿no? Que era la lógica de conquista que se manejó en la política occidental en los procesos de guerras mundiales, etcétera, ¿no? La lógica de expansión, de conquista, necesitaba una masculinidad hegemónica. Y esa masculinidad hegemónica responde a una forma de ejercicio de política y de poder netamente de dominio, que no hablaba de construcción de solidaridades, que no hablaba de construcción de relaciones horizontales y mucho menos de justicia social, ¿no? Entonces, estas ideas de mujer y hombre universales que se manejaron y que han predominado en los siglos pues 18, 19, 20, tenían que ver o necesitaban justificar procesos políticos de expansión imperialista que justificaban esta lógica de dominio, ¿no? De ahí que era necesario establecer qué es normal y qué anormal, ¿no? Socializar esas ideas. Entonces las funciones biológicas se las trabajaba, ¿no? O se decían son la justificación para establecer esta dicotomía. Las mujeres son pues en sí como seres naturales, están orientados a la temática del parto, ¿no? Y por eso necesitan, ya que tienen otra vida dentro, ser trabajadas o tratadas, mejor dicho, como algo más sensible. Incluso los momentos de maternidad de muchas mujeres se las trabajaba desde una lógica de con total cuidado, no es algo pasado, ¿no? Todavía ahora vemos como cuando una mujer puede estar embarazada es como que el centro de cuidado social, ¿no? Todo alrededor está como que controlando y viendo que ese embarazo llegue a término, ¿no? Y es como una forma de justificar esa intromisión, ese control sobre la propia vida de la mujer, señalando que es como que esta sociedad la que cuida esa reproducción como un mandato, ¿no? Como un mandato interiorizado y también que está como que presente dentro de la conciencia pública, ¿no? Y que se ejerce desde las distintas ramas, desde la médica hasta la que puede estar dentro del campo político. Entonces aquí lo clave es señalar que el sexo y el género han permitido darnos cuenta que el género en sí es un elemento, una herramienta que lo que va a estar haciendo es definir o dejarnos ver que existen estereotipos, ¿no? Es como que mostrar, o sea, el gran aporte de trabajar el género ha sido mostrar que además
de que un sistema de dominio tiene una estructura de la cual irradian mandatos culturales, simbólicos, políticos, etcétera, que son los mandatos patriarcales, ¿no? Existe también la noción del estereotipo, que es lo que construye una relación de dominio y lo que permite reproducir esa idea de dominio y reproducir esta noción de que el género, que nos muestra el género, que existe un masculino y un femenino predominantes, ¿no? Normales y universales. El género va a permitir establecer al estereotipo como un elemento de construcción de poder, ¿no? Entonces el estereotipo es la base de la construcción de un sistema de género. ¿Y qué es lo que es un estereotipo? Es un elemento que lo que hace es ayudar a sobregeneralizar o sobresimplificar creencias, juicios e imágenes concretas y simbólicas acerca de algo, ¿no? Son una fuente de poder y una herramienta para preservar el mismo. Entonces, tenemos, por ejemplo, estereotipos que tienen que ver con la raza, ¿no? Podemos decir que todos en la cultura aymara, cuando queremos establecer una relación de poder, muestran dentro de sus creencias, pues, una inferioridad, porque podemos decir, ¿no? Como, no nosotros, pero cuando hacemos un análisis de qué pasó con la conquista, se establecía como estereotipo de que eran idólatras, paganos y que estaban, pues, mucho más cercanos a un tipo de religiosidad que vulneraba las creencias civilizatorias, ¿no? Y ese fue el estereotipo alrededor del cual se construyó la conquista y se justificó una conquista vinculada a la religión católica, ¿no? Y a la civilización por el lado de la fuerza y de la religiosidad del sistema de creencias, ¿no? Y ahí se sobregeneralizaba a todo un pueblo aymara como si fuera uno único y que no existieran distintas formas de expresión de esta cultura, ¿no? O que también sobresimplifican, como podemos decir, las mujeres son elementales, todas las mujeres son buenas madres, ¿no? O todas las mujeres tienen en sí el instinto materno, cuando también desde los estudios feministas de la psicología y demás muestran que no existe un instinto, ¿no? Que también la maternidad es una forma de ir construyendo una forma de relación, no es algo que surge por el hecho de ser mujeres. Entonces hay estos estereotipos que sobregeneralizan algo para mostrarlo como el enemigo, ¿no? O lo sobresimplifican. Los estereotipos, entonces, como fuente de poder, lo que ayudan a hacer es a difundir estas ideas, ¿no? Estos criterios y estas sentencias que nos van ayudando a construir una descripción del mundo universalizable. Usualmente decimos el poder es dominio, no podemos salir de ello, ¿no? Entonces, nos describen la política, por ejemplo, decimos, no todos los políticos son corruptos, si no hacemos un análisis un poco más fino de qué significa la corrupción, ¿no? De por qué la política sí o sí tendría que estar vinculada a las lógicas de corrupción. Hacemos descripciones generalizables y al hacerlas así no trabajamos en la raíz de la problemática. Por eso son una fuente de poder que ayuda a la reproducción de este poder al difundir y socializar y como que establecer estos criterios como el único referente, ¿no? Describimos un mundo en el que hay lógicas esenciales de relacionamiento y acción gracias a estos estereotipos, ¿no? Y que nos van señalando como válida y necesaria para la sobrevivencia de un grupo, ¿no? Y descarta y disminuye otras, tildándolas de caóticas, de amenazantes, de ingenuas, irracionales, ¿no? Muchas veces se ha pensado que las formas de reivindicación de determinados movimientos revolucionarios eran pues caóticos y amenazantes y que iban contra un orden natural y que no iban a tener justamente o no iban a prosperar porque ese orden natural nos mostraba una jerarquía, ¿no? Mostraba grupos o colectivos sociales que requerían ser llevados adelante o influidos por otros grupos de poder que los guiaban, ¿no? Que los tutelaban. Y de pronto vemos que estos propios grupos tenían sus formas de establecimiento de ideas libertarias, de ideas de organización más horizontal que desafiaban lo otro y que podían fructificar como tales formas, ¿no? De hecho, se han llamado utopías. Y estas utopías han sido también puestas en prácticas en determinados grupos sociales, colonias y demás, mostrando que no iban hacia el caos, ni eran amenazantes, ni eran irracionales, sino que eran formas de relacionamiento alternativas a esa forma de poder difundida como estereotipo y que lo desafiaba. Y evidentemente, por una lógica de intereses de poder, necesitaban ser descartadas y ahí es donde se venía pues a establecer contrarreformas para que esas ideas no fructifiquen y establezcan como que cuestionamientos a un paradigma establecido
y que ya se había socializado a través de la idea de estos estereotipos, ¿no? Entonces, para preservar ese poder y esa idea de categorización de que existe un único masculino y una única forma femenina de estar presente en el mundo, como medio para preservar ese poder, el uso de estereotipos se ha ido valiendo de esa divulgación gradual y sistemática en el tiempo, ¿no? De forma tal que esos términos, que estos estereotipos van a terminar siendo asimilados como verdades indiscutibles, ¿no? Van a ser lo que se llama el sentido común colectivamente compartido. Y en algunas corrientes que nos ayudan a tratar de entender por qué se reproducen las lógicas patriarcales de poder, que no solamente se van a reproducir a partir de un ejercicio de fuerza, de dominio, de violencia, sino que también se van a reproducir no solamente a partir de un trabajo sistemático de esa violencia desde ese sujeto masculino hegemónico, sino que también va a ser aceptado, asumido, asimilado y practicado por las propias mujeres, ¿no? Como sentido común. Las teorías sociales lo han llamado el hábitus, sobre todo la teoría de Pierre Bourdieu, ¿no? Existe un hábitus, que es lo que nos lleva a tratar de situarnos dentro de estas verdades indiscutibles, asimilarlo y a sentir que quien nos pone en duda esas verdades indiscutibles nos está poniendo pues en una crisis, y eso es lo que no se quiere permitir, y por eso se sigue manteniendo este hábitus como una reproducción, ¿no? Es casi como entrar a una zona de confort de la que no quieres salir, y que te termina estableciendo que ese mundo es así y que tu rol femenino es tal. Discutirlo va a ser mucho más doloroso, va a significar un proceso estructural y más problemático para ti que el establecerte dentro del rol predeterminado, ¿no? Entonces, hay como que todas esas dinámicas que el hábitus va a manejar vinculándose a los estereotipos para generar la reproducción de las relaciones de poder entre los sexos, ¿no? El estereotipo, cuando negativiza la diferencia, ¿no? Va a ser un signo que va a establecer pues distancias marcadas entre un grupo o identidad social y otros, ¿no? Entonces, para legitimarse necesita siempre ser público y redundante, ¿no? Esto lo va a hacer pues rígido, como decimos, ¿no? Le va a ser resistente al cambio y va a evitar el cuestionamiento de los modos de categorizar una sociedad. Es lo que acababa de decirles, ¿no? Entonces es como que estás en esa zona de confort, resistes al cambio y no crees posible otra manera u otro esquema de pensamiento y de paradigma. De hecho, cuando analizamos los paradigmas que han predominado dentro de lo que es la construcción, ¿no? De los pensamientos en Occidente, pero que también han venido a este lado del mundo a través de la colonia, del intercambio globalizante y demás, no nos permite generar esos cuestionamientos de fondo, ¿no? Es como que actualmente todo el sistema que manejas con la globalización y con la socialización de los medios, también te va mostrando que como que el mundo tecnológico es el que está ahora vigente, que si no te subes a la lógica de la tecnología tal como está presentada y no puedes ver otras alternativas de uso, lo que se socializa o lo que se pone como puntal usualmente es lo negativo, ¿no? Y no se trata de ver qué es lo que puede estarse manejando también y para lo que también puede servir la tecnología si se socializara de manera más global, cuáles son las iniciativas de humanización que están pues oponiéndose a formas de deshumanización como el crimen organizado, ¿no? Como las lógicas o la naturalización de la violencia a través del cine gore, que es lo que vimos cuando trabajábamos la cuestión de globalización y violencia, ¿no? Entonces, esas formas de categorizar y mostrar pues que existe solamente una forma de evolución del mundo, un único paradigma que es el actual y que no se puede manejar ese paradigma en una lógica de cambio, es lo que genera esa negativización de la diferencia, ¿no? Entonces, es importante ver que ese estereotipo usualmente lo que hace es seguir manteniendo la lógica patriarcal binaria, el nosotros frente a ellos, o el yo frente al otro, el yo supremo frente a un otro sujeto, un otro que no cuenta, un otro que no es, en este caso, cuando hablamos de globalización, sujeto de un desarrollo, ¿no? Es quien debe cargar el precio por ese desarrollo que puede estar deshumanizando o transformando también el entorno en el que vivimos y que finalmente a la larga afectaría, ¿no? Esta lógica de sobrevivencia a la que cuando vimos el ecofeminismo se apuntaba desde las prácticas
de los movimientos de resistencia a estos ataques, ¿no? A la propia naturaleza y a la propia vida humana como centro, ¿no? Para desplazarla del campo de esa centralidad política para establecer en ese centro la violencia. Entonces, el género, viéndolo a la luz de este trabajo en estereotipos, ¿no? Que se trabaja tanto y se lo sostiene y es lo que genera finalmente pues, la prevalencia del sistema patriarcal, no va a ser solamente un acuerdo simple, ¿no? No lo podemos ver como un simple trabajo de acuerdos en que los roles de hombres y mujeres son pues algo establecido, ¿no? Y que hombres y mujeres deciden comportarse y asumir esos roles de manera libre, sino más bien vamos a ver que detrás de esa supuesta libertad que hombres y mujeres asumen al tener un rol de género, hay intereses materiales de los que tienen poder y que no quieren, digamos, ser cuestionados dentro de ese manejo de poder, ¿no? Y entonces, la propia teoría feminista, ya desde la antropología, con una teórica que se llama Gail Rubin, va a sumarle a la idea de patriarcado, la idea de que también existe un sistema, o sea, que se vincula a este sistema patriarcal, que lo pueden llamar el sistema sexo-género, ¿no? Este sistema sexo-género, que es otra categoría además, ¿no? De patriarcado, género, sistema sexo-género y contrato sexual son los grandes aportes conceptuales de entendimiento del poder que tiene la teoría política feminista, ¿no? Nos muestra que existe un sistema, ¿no? Que trabaja para concentrar el poder en las manos de los patriarcas, ¿no? Esta antropóloga, Gail Rubin, analiza las familias, analiza esquemas tribales, esquemas comunales, y siempre ve que existen como que patriarcas, es decir, centros de padres de familia, ¿no? O centros o referentes de liderazgo dentro de una comunidad masculinos, ¿no? Estos líderes son usualmente, o patriarcas son masculinos, que lo que hacen sobre todo es centrarse en generar una familia o un espacio en el que se crea estos significantes de que quienes tienen un rol y quienes tienen otro, ¿no? Son quienes asignan esos roles y usualmente este sistema sexo-género, además de establecer en esa lógica de poder adultocéntrica, patriarcal, donde la familia reproduce esos roles, ¿no? Y los ves esencialmente cuando las mujeres transmiten saberes de mujeres a otras mujeres, hombres transmiten saberes de hombres a otros hombres, pero no encuentran el momento de intercambio entre esos saberes cuando la sociedad está dividida dicotómicamente, ¿no? Entonces ahí también se ve que nuevamente se exalta la idea de la maternidad como propiamente femenina, ¿no? Y esa captura de su sexualidad va a implicar cualquier rechazo a la homosexualidad, ¿no? Entonces, el sistema sexo-género no solamente es adultocéntrico, no solamente basado en roles, sino que también es altamente heterosexualizado, ¿no? Se la vuelve una institución central que necesita perpetuar el sistema de género. El capitalismo está detrás de todo esto, porque lo que se quiere en el capitalismo temprano era producir mano de obra, ¿no? La homosexualidad mostraba que la sexualidad no era simplemente un acto para reproducir vida, también era una forma de placer, también podía ser una forma de opción de vida, y eso no era pues manejable desde el centro de control económico. Se necesitaba esa reproducción de la vida para ser explotada, ¿no? Esa reproducción de la vida asalariada, mejor dicho, de la vida proletaria, trabajadora, obrera, en ese capitalismo temprano, ¿no? Y era necesario ir desvinculando a esta mano de obra y a esta familia de una noción más amplia de comunidad, porque si se establecía esta idea de comunidad mayor, ¿no? De colectivo, lejos del bienestar familiar y se pensaba en un bienestar social más grande, se terminaba cuestionando esta lógica de dominio del sistema capitalista. Por eso es que se van creando significantes simbólicos que acompañan a este sistema económico de poder, ¿no? El sistema de género va a ser el básico, donde justamente la heterosexualidad va a ser una heterosexualidad obligatoria, que obliga a negativizar aún más cualquier elemento que cuestione lo que es esa masculinidad hegemónica, y que saque del eje a esta feminidad como algo que puede trabajarse desde una lógica de empoderamiento, ¿no? Eso son lo que se va rechazando dentro de este sistema sexo-género.
Si los trabajadores entonces están oprimidos por el modo de producción, esta es la analogía que va a establecer Gail Rubin, ¿no? Cuando hablamos de capitalismo, vemos que los trabajadores tienen esa opresión por modo de producción, esa expropiación del fruto de su trabajo, ¿no? Las mujeres lo están por su modo de reproducción heterosexual, ¿no? Es como que el único destino que dentro de un sistema así se espera para las mujeres es esa maternidad, que no solamente es impuesta, sino trabajada simbólicamente como un destino final, ¿no? Y como una necesidad de validar, ¿no? Casi un ciclo de vida en el que las mujeres deberían buscar pareja, heterosexualidad, ¿no? Esa heterosexualidad necesita tener, pues, como que una forma de sacralización de su unión sexual socialmente aceptable a través de un matrimonio. Ese matrimonio tiene una finalidad, que es la producción de otra vida, ¿no? Que es justamente la maternidad, y es como que ir reproduciendo este rol de la maternidad, y la maternidad es establecer a la mujer siempre más cercana a la lógica de la naturaleza, ¿no? Es por eso que ya en los años 80 o los 90 las teorías van a irse preguntando cómo se construye el género y por qué es tan útil generar esos estereotipos, ¿no? Y esta construcción del género a partir, pues, de esa idea de heterosexualidad compulsiva y demás, es lo que va a ir generando también la otra lógica o el otro enfoque que también ahorita está de moda en Bolivia, pero que es importante tenerlo, ¿no? No es que esté de moda porque recién entró, ya tiene 25 más años de trabajo en el campo, sino que recién se ha empezado a darle cierta relevancia, y es el enfoque de las masculinidades, ¿no? Hay que entender que el enfoque de género es una de las líneas propuestas desde el feminismo para entender la desigualdad, hacerla evidente y mostrar qué pasa en un contexto específicamente social con una problemática, cómo esta problemática afecta a mujeres y cómo afecta a hombres y cómo es la relacionalidad entre ambos espacios, ¿no? Entonces, entre ambas vivencias, cómo se da esa relación. Pero las masculinidades van a trabajar cómo se está construyendo esta idea o esta masculinidad hegemónica como significante. ¿En qué medida se puede ir deconstruyendo una lógica de masculinidad hegemónica centrada en la violencia como principal referente, ¿no? Hay la idea de una fraternidad centrada en esa heterosexualidad compulsiva, de una fraternidad centrada en el dominio hacia lo femenino como lo inferior. Esos elementos, cómo es posible irlos deconstruyendo sabiendo que el patriarcado ha generado este adultocentrismo para transmitir estas ideas de dominio, ¿no? Entonces, estos conceptos de género, de sistema sexo-género, van a alimentar tanto al feminismo como al enfoque de masculinidades, ¿no? Al enfoque de género feminista y a este otro, que pueden trabajar paralelamente, pero que también pueden tener, y esa es como que la beta a la que se apunta, un relacionamiento en el momento actual, ¿no? Para ver cómo ambas dinámicas se complementan para cuestionar este amplio sistema patriarcal más complejo, más difuso, más invisible, y que se torna más difícil de aprender cada vez, ¿no? De poderlo identificar y justamente interpelar. Si veíamos que por un lado el género lo que hace es construirse como una herramienta que lo que va a hacer es cuestionar determinismos, ese determinismo biológico que define al mundo y lo ordena según femenino y masculino, ¿no? Y esos roles reconocidos en esos campos, veíamos que también es importante centrar lo que acabo de decir, ¿no? Centrarnos en esa idea de que el género nos está mostrando una lógica relacional. O sea, que la feminidad y la masculinidad pueden definirse no solamente en relación al sexo, sino también de uno con otro, ¿no? ¿En qué medida complementamos este enfoque de género con este de masculinidad? Necesitamos pasar, pues, de una lógica que no se centra en lo material, en ese materialismo que nos dice, bueno, la sexualidad material existente es una sola, ¿no? La sexualidad biológica es esta materia. Pero esa sexualidad biológica o materia no nos da una subjetividad. Necesitamos pasar de un análisis materialista a uno más subjetivista, que muestra que en el género, o sea que cuando hablamos de género, un campo clave es el tema discursivo, ¿no? Es un terreno de lucha. Entonces es importante ir definiendo un sujeto no como algo absoluto, no como ese absoluto masculino o ese absoluto femenino, ¿no? Veíamos con Simone de Beauvoir que lo femenino se establecía como lo otro, la otredad, lo ajeno, lo que no es lo masculino, lo que no es lo relevante, ¿no?
y lo que no es inmanente, ¿no? Perdón, trascendente, ¿no? Decíamos que lo masculino es aquello que trasciende, aquello que tiene posibilidad de pensar lo político y lo social como en el campo de la propia autorrealización. Sin embargo, lo femenino era visto como el ser para otro, ¿no? No para sí mismo. Y ese ser para otro se lo establecía como prácticamente ese ser para otro te lo daba justamente esa vinculación con la naturaleza, ¿no? La idea de reproducción y de maternidad te obligaba a ser un cuerpo para otro, una subjetividad para otro, una presencia para otro, ¿no? Y mostrarte a un único, ¿no? Que era este masculino. Sin embargo, para que ese único exista, necesitas referirte a este otro, a esta otredad, ¿no? Y por eso las mujeres habíamos visto en todo este recorrido por las teorías políticas y sobre todo los feminismos, ¿no? Las mujeres activistas de los movimientos feministas teóricas, trabajadoras en discursividades, en teoría, etcétera, siempre pusieron en el centro del debate el no ser definidas como sujetos, ¿no? No nos pueden excluir por esta biología, ¿no? O por estas estructuras materiales basadas en nuestra biología, no nos pueden definir como una otredad ajena a la vida social, ajena a la vida política, ajena a la actividad apropiada, ¿no? Por los hombres, porque también el campo de la decisión sobre nuestra propia autorrealización y sobre cómo vamos a encarar o desafiar las estructuras de poder predominantes, ¿no? Nos implican pensarnos en relación a esa otredad, a ese otro único que se ha presentado como central. Y entonces ahí aparece pues la beta crítica educativa sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con la noción de que en esa idea de establecer los roles ha habido pues una pedagogía de estructurar, ¿no? Y de reproducir la idea de que esa masculinidad implica la no vulnerabilidad, ¿no? La consabida frase de que los hombres no lloran y la construcción de los niños a partir de ahí, o el tema de que las mujeres no están dentro del campo pues de la propia libertad de ejercicio de su sexualidad en todos los términos de placer que pueda esta significar, ¿no? Entonces ahí es importante ver que esa relacionalidad necesita cuestionar por qué se le asigna unos roles a un sexo, otros roles a otro, y en qué medida esta asignación de roles los propios hombres y las propias mujeres los van interpelando, ¿no? Y ahí es que se establece este relacionamiento. Me acuerdo que en algún momento, trabajando con jóvenes que estaban siendo capacitados, o mejor dicho, trabajando con ellos en procesos de interaprendizaje respecto a la violencia y a cómo deconstruir la lógica de la masculinidad hegemónica, muchos de ellos establecían, ¿no? Las lógicas, justamente daban un ejemplo de cómo en su propia cotidianidad tenían que hacer un desafío de esta masculinidad hegemónica impuesta dentro de su familia, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos eran vistos como dentro de la aspiración de los padres de que cumplan con un servicio militar y se enrolen y sean militares, ¿no? Y ellos decían, nosotros no queremos entrar dentro de esa lógica de guerra, no tenemos afinidad con la forma disciplinaria que puede existir dentro de la milicia, ¿no? Entonces, el haber dicho que no a esta lógica hegemónica de guerra generaba la sospecha dentro de su propia casa para ver si eran suficientemente masculinos, ¿no? Y qué les esperaba como destino, si no es que era esta idea, ¿no? De establecer y hacer preservar, o mejor dicho, prevalecer esta cuestión de que los hombres tienen esta biología asignada para la guerra, ¿no? Para la disciplina, para el ejercicio de justamente jerarquías, ¿no? Y obediencia que puede dar la milicia, ¿no? Ellos decían, nosotros hemos explorado otros campos que nos interesa trabajar más. Entonces veían que en el campo social ellos creían que tenían como que más afinidad con la lógica de lo que es la prevención de la violencia a partir de momentos de sensibilización a sus pares que significaban trabajar en la cuestión más subjetiva, más emocional, y no estaban interesados en trabajar una lógica de guerra, ¿no? Sino más bien explorar su propia sensibilidad para establecer mecanismos pedagógicos de abordaje y metodologías para acercarse a sus pares y establecer cuáles eran sus realidades sociales, cómo sufrían violencia, qué era importante relevar para transformar en sus propios contextos cotidianos, cómo podían sensibilizar y transformar la mentalidad patriarcal del entorno, ¿no? Educativo, familiar y demás. Entonces ahí establecían una relación
pensando cómo los jóvenes hombres construían su masculinidad y cómo las chicas jóvenes estaban también construyendo su feminidad y cómo era posible empezar a generar un debate, un diálogo entre ellos para ver cómo unos se construían con ciertos privilegios en relación a las otras y poder ver cómo era posible de construir esos privilegios y en qué medida también esa idea de los roles oprime también a los hombres, ¿no? Esa idea de tener que cumplir y tener como que el test, el checking list, ¿no? De todas las condiciones que deben cumplir para tener esa masculinidad y ser parte de esta sociedad, también los oprime, ¿no? También limita sus posibilidades de autorrealización humana. Entonces el género se la va a ver pues como una categoría fundamentalmente política, que lo que hace es invitar a explorar el modo en que la feminidad es articulado como lo otro a esa masculinidad, ¿no? Entonces se la muestra como este otro, pero es necesario también cuestionar que no sea un otro complementario inferior, sino un otro que interpela, que desafía y que permite ese diálogo de ida y vuelta, ¿no? Entonces pasar de una estructura material a una discursiva, ¿no? Donde la feminidad simplemente es aquello que es marginalizado por el orden simbólico patriarcal, ¿no? Esto de ir trabajando la cuestión discursiva, ¿no? Ese desafío de los discursos que predominan respecto a qué es ser un hombre y qué es una mujer, es lo que va a permitir romper con esta marginalización y quien lo presenta como un elemento, ¿no? Clave para trabajar esta transformación concreta, real, es una psicóloga feminista que se llama Julia Kristeva, ¿no? Para ella es importante que la feminidad se la vea, el constructo de feminidad en los distintos siglos, cómo se la ha ido presentando, nos va a dar también claves que nos van a permitir entender cómo se ha mantenido un poder patriarcal dominante, ¿no? Cómo se reproduce y cómo se hace difuso. Entonces es importante también como una lógica de trabajo, de resistencia, no solamente en la cuestión de toma de calles o la movilización social en sí, sino el análisis de los discursos de dónde vienen estos modelos de feminidad, de dónde los heredamos, ¿no? ¿Quién nos los ha presentado? Y quién los retoma para volverlos a seguir haciendo circular, resignificándolos y quizás haciéndolos más atractivos desde otras modalidades, ¿no? Para este lado de, o sea, justamente para establecer esas lógicas no cuestionables a un poder como dominio. Un ejemplo claro, ¿no? Que tal vez algún momento trabajábamos con algunos de mis compañeros y de la gente con la que he tenido la posibilidad y la suerte de trabajar en formaciones o en temas de cátedra, es pensar qué es lo que la globalización actualmente nos socializa como belleza, ¿no? Entonces hay como que un estereotipo de belleza occidental, digámoslo así, que nos muestra determinados cuerpos que son los deseables, que son los visibles, que son los que se deben exponer, ¿no? Y alrededor de este tipo de belleza, de este tipo de cuerpo femenino, que tiene que cumplir con esas condiciones, digámoslo como la lógica de las modelos, digamos, como lo que se ve como belleza establecida, estandarizada, va a generar un conjunto de dinámicas y de negocios y de formas de mercadeo alrededor de ese modelo o estereotipo de cuerpo femenino, ¿no? Desde las lógicas de las dietas, de qué se pone de moda, de cómo se controla el apetito, toda la problemática de anorexia y demás, todas esas formas de socialización que se están manejando a través de estos medios, ¿no? Mostrándonos un estereotipo femenino de belleza que se quiere seguir, ¿no? Y que se quiere imitar sin validar esa diferencia o diversidad de las mujeres que pueden existir, de los propios hombres, ¿no? Y cómo esto pues va haciendo o generando las bases para mantener esos poderes patriarcales capitalistas que generan ese mercado. Y también cuando nos fijamos en el tema de trata y tráfico, como también las víctimas de trata y tráfico usualmente responden a un modelo de consumo de esa sexualidad, ¿no? Entonces no es que vamos a ver que cuando se salen en el mail, en el WhatsApp, etcétera, el anuncio de chicas que se pierden, usualmente son chicas que tienen un poco que ver con esa demanda, ¿no? De la cuestión de explotación sexual comercial, muy vinculada a ese estereotipo de belleza consumible, de ese cuerpo consumible que se maneja en redes sociales, por ejemplo, que se maneja en el propio Internet ahorita.
De ahí que es importante ver que esos estereotipos, esas formas, ¿no?, de belleza y esos elementos que generan el poder patriarcal requieren irse cuestionando, ¿no? La masculinidad igual nos va mostrando y estos enfoques que no existe una única forma de ser hombres, de ahí que se habla actualmente sobre las masculinidades, ¿no? Entonces, esa masculinidad, ¿cómo se ha construido? ¿En relación a quiénes? ¿Con qué valores? Son como que las preguntas que nos invitan a hacer estas reflexiones feministas y de la masculinidad para ir deconstruyendo estos estereotipos que se socializan cada vez más y que los estamos asumiendo como una realidad, ¿no? Frente a quién tenemos que comprobar esa nuestra única forma de ser hombres, ¿no? No basta nacer biológicamente como hombre, y esta es la parte de opresión, ¿no?, que se establece dentro del mandato de la masculinidad y que en la lectura que compartía con ustedes de Rita Segato vamos a ver, ¿no? Ella decía que también la idea de esta masculinidad está generando cierta opresión en los hombres cuando analizaba la temática de la violación. Ella nos decía, la violación no es pues un acto que se realiza por necesidad compulsiva de sexo. El violador no es alguien que está necesitando sexo, ¿no? No es que tiene el deseo sexual a flor de piel y que por eso viola. Es un acto social en la medida que este hombre está comprobando a otros que es masculino, ¿no?, que está estableciendo su prioridad de masculinidad hegemónica, de ejercicio de fuerza, de ejercicio de dominio, y que por eso también justifica, ¿no?, cuando realiza pues violación a niños, niñas, adolescentes, ese ejercicio de poder de masculinidad hegemónica, ¿no?, violento, vertical, de objetivización del otro cuerpo y de establecer su propio cuerpo como el humano frente al objeto que es el cuerpo poseído, violentado, ¿no? Y eso va generando una opresión, porque además este sistema de hermandad, ¿no?, ese sistema de alianzas va pidiendo que los hombres presenten pruebas de que son pues esos hombres hegemónicos. De ahí que no baste nacer biológicamente como tal, en un cuerpo masculino. Eso no te confiere masculinidad, sino que necesitas ir probando esa masculinidad según esos valores sociales admitidos de violencia, ¿no?, que demuestra esa jerarquía. Y eso genera pues también formas de opresión a los propios sujetos hombres, ¿no? La corporalidad entonces es trabajada, ¿no?, mostrando que el cuerpo es también una práctica social, ¿no? Hay un biologicismo, que es lo que ha encerrado la discusión de feminista dentro del campo del género. Hay un constructivismo que es necesario interpelar. Hay que seguir trabajando la idea de naturaleza versus cultura, ¿no? Pero es importante entender que los cuerpos nunca están fuera de una propia historia, ¿no? Es como que cuando hablamos de la temática de derechos sexuales y derechos reproductivos, hay que entender que el patriarcado también ha generado estas lógicas de feminidad y masculinidad para prohibirte el uso del propio cuerpo, ¿no?, la autodisponibilidad de ese cuerpo, ¿no?, y el poder como dominio ahí tiene uno de sus grandes recovecos, ¿no?, limitando la expresividad de cada persona y modelando sus roles. Y ahí mostrando que existen, lo que Michel Foucault decía, tecnologías del poder, ¿no? Es decir, formas en que van a ir construyendo tu subjetividad, mostrando prácticas de subordinación o sujeción o liberación, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías de poder nos están mostrando estos modelos para que o aprendas a sujetarte a esta lógica que te parece enorme, frente a la cual no puedes resistir, o aprendas a encontrar alternativas, formas de liberación, puntos de quiebre que denuncies y que muestres que esta coherencia que te muestra un poder impuesto no es tal, ¿no?, sino que tiene muchas contradicciones que es necesario sacarlas a la vista, lo que los feminismos han llamado siempre la visibilización de estas problemáticas de desigualdad, ¿no? Entonces, estas políticas de la identidad necesitan trabajarse. Habíamos visto pues que sobre todo en los años 90 se discute esta idea de el único sujeto universal a partir de que hay otras identidades raciales, sexuales, etcétera, que entran en el campo de lo político. Pero al hablar de identidades no podemos olvidar la idea de que hay políticas de subjetividad, ¿no? O sea, no solamente eres una identidad por clase, por sexo, por raza, ¿no? Esa conformación de ser, ¿no?, todo cómo se cruza en tu propia práctica cotidiana, en tu propio contexto, en tu propia historia de vida, ¿no?,
cómo se van cruzando estos elementos en formas de discriminación, de empoderamiento, de uso de esas tus condiciones de identidad, te dan una subjetividad propia. Vas a ser un sujeto, ¿no? Vas a ser un sujeto diverso, con determinados potenciales a aportar en la transformación social que tienes que aprovechar, ¿no? Entonces es importante darse cuenta que al analizar desde las teorías políticas la cuestión del poder vinculado a patriarcado, vinculado a género, no puedes perder de vista tu propia construcción subjetiva. Y de ahí que es interesante ver cómo para construir un diálogo político, ¿no? Esa subjetividad es clave y lo que esa subjetividad produce como conocimiento o tiene como experiencia de vida es lo que hay que poner en el debate para construir en conjunto, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver más adelante, se ha llamado el punto de vista feminista, ¿no? Es una forma, una metodología que te ayuda a plantear cuál ha sido tu vivencia y cómo a partir de esa tu vivencia puedes decir qué ves y puedes invitar a otros a decir qué ven desde la suya y encontrar afinidades, temas que no son tan afines, pero poder dialogar sin estar en la dicotomía del encuentro y de la confrontación, sino más bien del intercambio, ¿no? Del intercambio dialógico. Entonces, para concluir esta charla hoy día, ¿no? Creo que uno de los conceptos de género que sirve mucho más para ponerlo en lo que es la práctica cotidiana de sus actividades y demás, es entender el género no solamente como esta idea de sacarlo de esta idea mítica de que el género solamente se refiere a qué pasa con las mujeres, ¿no? Y que finalmente nos habla casi de un universal mujer, ¿no? Sino más bien vincular esta idea de género con la idea de patriarcado y con esa idea de asignar valores, de asignar espacios y de asignar pues también qué es femenino y qué es masculino, ¿no? En esa lógica de poder. Entonces yo los dejo con este concepto de Cristina Molina, ¿no? Que para ella el género sería la operación y el resultado de ejercer este poder del patriarcado de asignar espacios restrictivos de lo femenino, mientras se constituye lo masculino como el centro, desde el centro, como lo que no tiene más límites que lo negativo, lo abyecto o lo poco normal, ¿no? El género es así una construcción del patriarcado, ¿no? Que produce lo femenino, desde el poder de nombrar y asignar esos espacios, y es una instancia crítica de excepción que pone de manifiesto el interés del poder que hay detrás de las ordenaciones genéricas. En la siguiente clase vamos a entrar a trabajar un poquito más, ya para concluir nuestro curso, cómo todo esto tiene como que una base o un aterrizaje dentro de nuestro propio contexto, ¿no? Y cómo todo lo que hemos estado viendo termina dándonos algunas posibilidades de ir pensando el poder para o el poder como un elemento que nos ayuda a transformar, que nos ayuda a pensar el poder en una integración, ¿no? En un conjunto de redes, de relaciones de transformación, y un poder que transforma esta idea de dominio más bien en una idea de potencia, ¿no? Pero de potencia constructiva, positiva, y pensar otras lógicas de poder. Gracias.